Muy buenas tardes, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta preciosa tarde. En esta oportunidad vamos a dar inicio a un nuevo tema que estaremos desarrollando en este mes de diciembre. Este tema es uno de esos temas que yo diría son de suma importancia con respecto a lo que es el personaje del cual estaremos hablando, y no solo desde el sentido que es necesario conocer, es necesario saber quién es él, sino que también desde el punto de vista de que este personaje es uno de los personajes que en primer lugar ha traído una división, ha traído un cambio radical de lo que es la historia, de lo que ahora nosotros conocemos como el mundo moderno, lo que fue ayer, lo que fue en antes y después. Y estoy hablando de la persona de Jesús de Nazaret. Estaremos hablando de la persona de Jesús de Nazaret. Y estaré hablando con respecto a lo que la historia nos revela. ¿Quién es Jesús? Número uno, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es el Señor, es el primogénito, único Hijo de Dios. ¿O quién es Jesús? ¿O es el Jesús que conocemos y ahora podemos ver a través de lo que es la historia moderna? ¿Es este el Jesús que la Biblia nos enseña? ¿Quién es este personaje que en el mes de diciembre, en una gran parte del mundo entero, se celebra su cumpleaños, su nacimiento, lo cual no es una realidad? ¿O es el Jesús que se celebra su nacimiento en diferentes fechas? Hay 3 fechas: enero, 6 de enero, y el 6 de abril también es una fecha en la cual se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora bien, yo quiero hablar con respecto a quién es Jesús, el Jesús bíblico, el Jesús que encontramos en las Escrituras. Una de las cosas, uno de los enigmas y de las preguntas más grandes que ha eludido la mente y el entendimiento del hombre, del ser humano, fueron estas frases que este filósofo griego dijo hace muchos años. Y él dijo que el hombre y su naturaleza era el enigma más grande que él podía encontrar. Porque él, como un antropólogo, como un filósofo, él había estudiado el temperamento, había estudiado las raíces de la historia para aquel entonces del ser humano. Y él no podía y jamás nunca pudo llegar a esta conclusión y a dar respuesta a su misma pregunta. Y esa pregunta es: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esta pregunta
siempre ha eludido la mente de los filósofos, de los intelectuales, de los estudiosos a través de la historia. Y jamás nunca ellos han podido tener esa respuesta. Luego se presenta en el escenario hace 2000 años este personaje llamado Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús se presenta, él fue uno de los personajes que fue en contra de todo lo que estaba establecido para aquel entonces. Llámese político o religioso, social, de la manera que usted lo quiera ver. Jesús siempre fue en contra de lo que estaba establecido. Y cuando Él se presenta y encuentra el rechazo inmediato, el rechazo por el sistema político, por el sistema religioso y por el mismo pueblo, el cual Él vino a buscar y a salvar. Quiero tomar la lectura con respecto a este tema de quién es Jesús. Y el apóstol Juan nos escribe en 2 de sus escritos. Tomaré la primera porción de esta palabra, en lo que fue o es el escrito que encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Y esto es lo que el apóstol, el Espíritu Santo, permite que él escriba para nosotros. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos anunciado, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea completo. Qué maravillosa palabra, amados hermanos. Algo muy, pero muy importante. Algo muy importante con respecto a lo que estamos viviendo en nuestros días. En nuestros días estamos siendo atacados, estamos siendo criticados, estamos siendo marginados por el simple hecho de que estamos o hemos tomado una postura en la cual defendemos las verdades absolutas de la palabra del Señor. Y todo lo que este santo y bendito libro, a través de sus 66 libros, nos instruyen y nos enseñan, es que desde el principio de la creación, la mano de Jesús, la mano del Señor, siempre estuvo allí, ha estado allí y jamás nunca se ha separado. Y por esa razón es que nosotros defendemos esta postura de que Jesús es Dios, de que Jesús es el creador, Él es el verbo, Él es la palabra. Mas sin embargo, en medio de nuestro sistema, en nuestro sistema religioso, en nuestro sistema eclesiástico, encontramos iglesias en las cuales toman una postura muy diferente. Solo Jesús, por ejemplo,
ellos están tomando una postura muy, pero muy diferente a nuestra postura, en la cual reconocemos, enseñamos y predicamos de que hay una Trinidad en la unidad de Dios, que Dios es uno con tres diferentes personalidades y que se ha revelado y presentado a nosotros en diversos tiempos y de diversas maneras con un propósito completo y total el uno del otro. Entonces llegamos a la pregunta: ¿es Jesús verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Es Jesús una mitología? ¿Es Jesús una historia? ¿Quién es Jesús? De acuerdo al apóstol Juan, una vez más, y yéndonos a las Escrituras, de acuerdo al apóstol Juan, él nos dice en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan, y él habla de la misma manera, teniendo en mente lo que escribe en la primera carta de Juan, la cual acabamos de leer. Y él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué maravilloso texto es el que hemos tomado, amados hermanos. En esta ocasión quiero presentar esta apologética con respecto a quién es Jesús. ¿Por qué creemos nosotros que Jesús es Dios? ¿Por qué creemos nosotros que Jesús es en sí Dios mismo, reencarnado, vino a la tierra, tomó forma de hombre y ahora mora y habita con nosotros? ¿Es este Jesús bíblico un Jesús histórico? ¿Un Jesús mitológico? ¿Un Jesús creado? ¿Un Jesús inventado por los hombres y por la historia y la mitología? ¿O es verdaderamente el Jesús del cual el apóstol Juan nos habla, de que él lo vio, él estuvo con él, pudieron ver su majestad y su gloria? Mas sin embargo, en este pequeño grupo de discípulos que el Señor tenía, y me estoy refiriendo a los 12 apóstoles que el Señor tuvo y nombró para su ministerio. En medio de ese pequeño grupo de 12 hombres, el Señor tuvo dificultades de identidad, tuvo dificultades para que ellos pudiesen llegar a entender y a reconocer en sí quién era Él. Era el Mesías que el pueblo judío esperaba y sigue esperando, o era Jesús un hombre muy pero muy piadoso. Era Jesús un impostor. Era Jesús un mentiroso, haciéndose pasar como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Era Jesús un mago. Era Jesús un brujo, porque ellos vieron los milagros que él hizo. Ellos estuvieron presentes. Mas sin embargo, llegó un momento
un momento de flaqueza, un momento de duda, y no que el tener momentos de duda y de flaqueza sean algo que va a determinar nuestro futuro eterno, nuestro futuro perpetuo. Porque muchas veces pasaremos por esos momentos de duda, pero no de incredulidad. Tal fue el caso de Pedro, tal fue el caso de Tomás, tal fue el caso de muchos de estos, de sus seguidores cercanos. Tal fue el caso del mismo Juan el Bautista, el mismo que reconoce y recibe esta profecía, recibe esta voz de Dios que le dice que él iba a ser el que iba a bautizar al Cordero de Dios, al unigénito Hijo de Dios, y que él iba a ver una señal. Juan el Bautista fue testigo de esa señal. Juan el Bautista fue el primero que alzó su mano y levantó su mano y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es el mismo que vio esa imagen que descendió de los cielos como forma de paloma, el Espíritu Santo de Dios, descender sobre la humanidad de Jesús de Nazaret, y escuchar la voz de Dios Padre, que fue audible, y él la pudo escuchar esa voz decir: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ese mismo Juan, ese mismo escogido profeta de Dios, que tuvo este encuentro tan pero tan personal, real, con el poder de Dios, con la voz de Dios, con el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, llegó un momento en su caminar que también él tuvo una duda de quién era Jesús. Él sabía de que el primo hermano que él había bautizado en el río de Jordán, él en un momento estaba el 100% seguro de que ese en sí era el Hijo de Dios, de que ese en sí era el Mesías prometido en las Escrituras. Él lo sabía, él lo entendió. Pero llegó un momento en su caminar, llegó un momento cuando las adversidades llegaron a su vida y comenzaron a oprimir su estado natural. Al punto que cuando él está en la cárcel, me imagino que él estaba esperando que Jesús llegara y de una manera sobrenatural o de una manera, qué sé yo, de poder político y religioso, Jesús pudiese llegar y presentarse ante el Sanedrín o ante Poncio Pilato, ante Herodes, y pedir y demandar de que su primo Juan el Bautista fuese liberado de la cárcel. Mas sin embargo eso no sucedió. Y llegó la duda a la mente de este profeta de Dios, el precursor del cual la misma palabra del Señor había profetizado de Juan el Bautista. Este hombre, en su momento de debilidad, en su momento de angustia, en su momento de necesidad, él comienza a dudar si Jesús era en verdad el Mesías esperado o teníamos que esperar a alguien más. De manera que él envía a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús y decirle, y yo quiero parafrasear esta conversación. Los discípulos de Juan el Bautista llegan al Señor y le dicen: Señor, maestro,
Venimos de parte de Juan porque Juan tiene una duda y quiere una aclaración. Juan quiere saber si eres tú el Mesías prometido, si eres tú el libertador que estamos esperando o tenemos que seguir esperando por alguien más. Porque, porque de acuerdo al pensamiento de Juan, si tú eres el Mesías prometido, si tú eres nuestro libertador, Él quiere saber por qué no lo ha sacado de la cárcel. Y no solo eso, sino que está a punto de ser martirizado. Eso se llama duda. En cualquier momento, en cualquier instante de nuestro caminar con el Señor, podíamos y podremos llegar a un punto en el que dudamos o tenemos ese pequeño momento de duda. Y especialmente cuando la duda llega es cuando tenemos oraciones que no han sido contestadas. Cuando tenemos peticiones que hemos clamado y orado ante el Señor por algo que necesitamos y no hemos escuchado ni la voz de Dios ni su mano moviéndose a nuestro favor. Cuando llegamos a esos momentos de depresión, cuando llegamos a los momentos difíciles, a esos momentos en que todo parece que se está derrumbando a nuestro alrededor y aún así seguimos confiando en el Señor y seguimos firmes y seguimos esperando, pero esa espera se vuelven horas, se vuelven días, se vuelven meses, en muchos casos se vuelven años y no encontramos la respuesta de Dios hacia nuestra petición, hacia nuestro dolor, hacia nuestra angustia, hacia nuestro estado de ánimo en el que nos encontramos. Y ahí es cuando llega y se centra la semilla del enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón a poner duda en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el Mesías prometido? ¿Es en sí nuestro Señor y libertador? ¿Es en sí nuestro sanador? ¿Cuántas veces, y en este momento yo me atrevo a decir cuántas personas que están en sintonía, que van a escuchar esta palabra, algún día se han preguntado: Señor, ¿hasta cuándo contestarás mi oración? ¿Hasta cuándo pondrás tu mano y sanarás mi enfermedad, mi dolor? ¿Hasta cuándo me darás y brindarás ayuda a mi necesidad? ¿Hasta cuándo, Señor, se cumplirá lo que tu promesa dice, que al que cree todo le es posible? Y cuando esos momentos llegan a nuestra vida, porque ciertamente van a llegar, no es que si llegaron o es que algún día llegarán, sí, van a llegar. Entonces, la pregunta siempre surge: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Él? El apóstol Juan dice que Él es el Verbo y que ese Verbo era Dios y estaba con Dios. En el principio, antes de la creación, el Verbo de Dios, Jesús, ya estaba con Él. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y cuando Jesús dice de que Él es el Hijo de Dios, cuando su palabra nos instruye y nos dice de que Él es en sí la misma esencia del Dios invisible. Quiero tomar esta lectura que encontramos en el libro, en la carta de Colosenses,
El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosa, una iglesia que estaba siendo azotada, una iglesia que estaba siendo atracada, atacada. Y cuando digo atracada, estoy hablando de que los falsos maestros estaban infiltrándose, estaban llevando enseñanzas contrarias a lo que el apóstol Pablo había enseñado. Por esa razón es que el Espíritu Santo permite e instruye al apóstol Pablo a que escriba esta carta a la iglesia de Colosas con respecto a lo que la identidad de Jesús. ¿Era Jesús en verdad el Hijo de Dios o no lo era? Los falsos apóstoles, los falsos maestros estaban enseñando de que Jesús no era el Hijo de Dios, que Él era un ser creado, un ser que había muy místico y que había llegado a ese nivel, pero que Jesús no era una deidad, que Él era una persona, un hombre normal como cualquier otra persona, lo cual en sí, Jesús sí lo fue. Él fue 100% hombre, pero jamás nunca dejó de ser el unigénito Hijo de Dios. Miren lo que el apóstol escribe a esta iglesia de Colosas para refutar y combatir este dilema: si Jesús era un ser divino o Jesús era una creación o Jesús era nada más un ángel, como alguna de las sectas de hoy en día lo reconocen y lo describen. Jesús es un arcángel que el Señor creó, pero que Él no es Dios, que no existe la deidad de Jesús, no es comparada con Dios Padre. Y que el Espíritu Santo no es Dios, sino que el Espíritu Santo es una fuerza magnética que nos ayuda y nos ilumina, pero que no hay un poder, no hay una deidad en el Espíritu Santo de Dios. Y ustedes saben de quién estoy hablando, de los falsos testigos de Jehová. Ahora, el apóstol escribe esta carta a la iglesia de Colosa, y miren lo que el Señor en su misericordia permite que nosotros podamos tener en nuestras manos, poder tener en nuestra posesión este santo y bendito libro y tener la oportunidad de poder estudiar y meditar en esta palabra. Miren lo que dice, capítulo 1, versículo 13 en adelante: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí estamos hablando de dos personas o de dos personalidades completamente diferentes. El que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Está hablando de Dios Padre, hablando ahora de Dios Hijo. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, el Mesías que el pueblo de Israel esperaba, el Mesías que Juan el Bautista y los mismos 12 apóstoles esperaban, no era un Mesías que iba a venir a traer perdón de pecados. Era un Mesías que iba a venir a reinar juntamente con el pueblo judío, a establecer su reino en la tierra. Ese era el Mesías que los 12 apóstoles, que Juan el Bautista estaban esperando, y que definitivamente el pueblo judío, el estado religioso de aquel tiempo estaba esperando. Y sabes una cosa, tengo una mala noticia, porque ellos siguen esperando a ese Mesías. Mas sin embargo, ese Mesías no es
el que el apóstol Pablo ahora está describiendo. Está describiendo al Mesías que vino a buscar y a salvar, a buscar primeramente las ovejas descarriadas, las ovejas perdidas de Israel. Y cuando ellos lo rechazan, nosotros en la misericordia de Dios fuimos injertados. Esas ramitas fuimos nosotros, que somos nosotros, representamos nosotros, fuimos injertados en ese olivo verdadero que es Cristo Jesús. Ahora él dice, continúa en el versículo 15, para dar una validez, para que esta iglesia pueda tener un fundamento teológico en el cual ellos puedan tomar, agarrar, defender, proteger y proclamar. Ahora la pregunta es, ¿proclamar qué? ¿Defender qué? ¿Agarrarse de qué? ¿Quién es Jesús? El apóstol, el Espíritu Santo de Dios ahora nos habla y nos da la respuesta. Miren lo que nos dice en el versículo 15 de esta carta a la iglesia de Colosas. Él es. Ahora el Espíritu ahora ya no está hablando de Dios Padre. Ahora está hablando de su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados hermanos, como iglesia del Señor, como ministros y defensores de la fe, es nuestro menester mantenernos siempre en esta postura, sin importar lo que el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio del restablecimiento, el falso evangelio de la conquista, todo este tipo de falsas teologías que no son bíblicas, sin importar de que existen testigos de Jehová que dicen todo lo contrario de la deidad y origen de Jesús, sin importar de lo que los mormones puedan y dicen acerca de Jesús, sin importar de lo que Elena White dice y profetiza acerca de Jesús, sin importar lo que los falsos maestros de hoy en día están presentando, porque ciertamente ellos no están presentando al Jesús de las Escrituras. Ellos no están presentando al Jesús que encontramos en este bendito libro. Porque este Jesús es la imagen del Dios invisible. Hay algo poderoso. Esta palabra imagen en el idioma griego, esta palabra es lo que se conoce como icon. Un icon. De ese derivado se sacó la palabra en inglés icon, la palabra en español icono. ¿Cuál es el significado de esta palabra griega que fue traducida, de donde sacamos imagen? Esta palabra significa una copia exacta, una imagen perfecta. En otras palabras, Él es la imagen, la copia perfecta de Dios, porque en Él
en esa copia perfecta que es Cristo, está toda la plenitud de la deidad de nuestro Dios Todopoderoso. Que ese Dios Todopoderoso es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora bien, el apóstol dice que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él fueron y por Él fueron hechas todas las cosas. Amados hermanos, es de suma importancia el que debemos de tomar esta postura y defender quién es Jesús. No es el Jesús que te presentan en los eventos de la prosperidad. No es el Jesús que te presentan en los eventos de campañas de sanidad y milagros. Porque en estos eventos y en estas famosas cruzadas, como la que acabamos de ver acá en la República Dominicana con el falso profeta TV Joshua, a donde el enfoque de estas cruzadas, el enfoque de estos personajes es milagros y sanidades. En otras palabras, brujería, porque ninguno de ellos es sanado. Esto, amados hermanos, es lo que ha venido a confundir la iglesia moderna. La iglesia primitiva, en el caso de los hermanos en Colosa, ellos estaban teniendo este serio problema, porque los falsos se habían infiltrado y estaban enseñando de que Jesús era un ángel creado, o que Jesús era una persona normal, una persona mística que había llegado a desarrollar y a tener ese conocimiento gnóstico, en el cual Él ha descubierto quién es Él y que Él puede ser también un hijo de Dios, y que al igual que las falsas enseñanzas de hoy en día de que somos Jehová Junior, de que somos dioses, todo esto viene desde aquellos principios. Este tipo de enseñanzas diabólicas y errónicas no son algo nuevo, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Todo esto viene desde aquellos principios. Ha tenido raíces en aquellos días, antes de la venida de Jesús. Antes de que Jesús llegara a esta tierra como la luz y la vida de los hombres. Mas, sin embargo, la única diferencia que ahora tenemos es la prolificación de estas enseñanzas. El aumento que hemos visto en los últimos 15, 20 años en la historia de la iglesia. Cómo estas enseñanzas se han prolificado, y no solo eso, sino que ahora forman parte de lo que es la genética de la mal llamada iglesia moderna. Entonces, es importante que nosotros podamos entender de que este Jesús que la Biblia presenta es exactamente el mismo problema que existía en los días de Jesús en esta tierra. En un momento el pueblo, la sociedad estaba lista para coronarle como el rey, para declararlo como el rey de los judíos. Una semana después, esos mismos que estaban listos para coronarlo y para declararlo rey de los judíos, estos mismos le dieron la espalda y estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Esa misma muchedumbre que lo siguió al desierto porque vieron los prodigios y milagros que él hizo, lo siguieron al desierto porque les dio de comer, y cuando vieron que él se fue a otro lado, también le siguieron.
estas mismas personas que seguían milagros y prodigios, estas mismas personas que lo seguían porque Él les daba de comer, son las mismas personas que después le rechazaron. Entonces podemos ver un paralelismo en lo que fue el tiempo de Jesús y lo que ahora es nuestros días, y si los ponemos frente a frente, podemos encontrar de que ahora, al igual que en aquellos tiempos, el Jesús que se nos está presentando, o que estos falsos están presentando, no es el Jesús de las Escrituras. Es un Jesús que ellos han formado, ellos han moldeado y ellos han creado y lo han proyectado a la imaginación de todas las personas, de los miles y miles, y yo me atrevo a decir millones de personas a nivel mundial, que cada día están siendo engañadas, cada día están siendo arrastradas al mismo infierno por causa de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Ahora el apóstol continúa, quiero continuar leyendo esto porque esto es poderoso con respecto a quién en realidad es, quién es Jesús y cómo es el Jesús de las Escrituras, no el que les están presentando en estos eventos y en estas campañas de que todo lo que ellos hacen es promover sus ministerios, promover sus concilios, promover al mismo país, en el caso de República Dominicana, pero no vamos a entrar en eso. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que tomar, retener, publicar, y tenemos que predicar, pregonar. ¿Quién es el Jesús de las Escrituras? ¿Quién es el Jesús de la Biblia? El Jesús de las Escrituras, número uno, es el Hijo de Dios. Número 2, Él es la verdad y la vida, Él es la luz. Número 3, Él es la imagen, la misma esencia. Esa palabra, icon, quiere decir una copia perfecta de la misma esencia. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero no somos de la misma esencia. ¿Me están entendiendo? Ahora, Cash Luna, todos Copeland, Maldonado y todos estos hijos del diablo están enseñando y predicando de que nosotros somos Jehová Junior, que somos little gods, little G's, pequeños dioses. Mas la palabra enseña de que este es el único que es la imagen del Dios invisible, y que por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Ahora bien, en el versículo 17 y 18 no solo dice que las cosas fueron creadas por Él y para Él, con el poder de la palabra, con el poder del verbo, el cual era con Dios, estaba con Dios y vino a esta tierra. Entonces, este verbo, esta palabra ahora no solo tiene el poder creativo, porque ya lo hizo. Ahora, todo este vasto universo, todo este planeta Tierra, tu vida, mi vida, y la vida de todos los seres humanos que existen en este planeta, y todo lo que existe en los otros sistemas solares y en otros sistemas planetarios, los cuales no tenemos la menor idea de qué es lo que hay allá, pero algo tiene que haber. Entonces, no solo eso, sino que en su mano subsisten todas las cosas. Este es el poder maravilloso y glorioso de Dios. Y el día que nosotros lleguemos a entender cuán grande y cuán maravilloso, cuán poderoso es el Dios que tú y yo servimos, es el Dios que nosotros adoramos, entonces algún día llegaremos a entender de que muchas de las cosas que pasamos y atravesamos en esta tierra, tribulaciones, llanto, dolor, angustia,
cualquiera que sea, tenemos ese privilegio, tenemos ese glorioso privilegio de que algún día estaremos frente a Él, cara a cara, y le veremos tal y como Él es. Podemos llegar y postrarnos ante su gloriosa y majestuosa presencia y decirle: gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en mí. Gracias, Señor, porque un día te plació salvarme, porque un día te plació hacerme tu hijo. Cuán glorioso y maravilloso es ese privilegio que nosotros, que tú y yo tenemos. En Él subsisten todas las cosas, porque todo fue creado por Él y para Él. Esta palabra subsisten, esta palabra quiere decir de que en su mano mantiene y sostiene, alimenta, protege, da vida, cuida todo este vasto universo. Y que tú y yo formamos parte de ese plan. Tú y yo, desde el momento que el Señor comenzó, antes de que el Señor comenzara a crear el universo, el Señor dice que ya nos había predestinado, ya nos había elegido, ya nos había escogido, ya nos había bendecido. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cuán maravilloso es esto, amados hermanos! De que podemos decir de que el Señor, antes de la fundación del mundo, antes de que este vasto universo fuera creado, fuera hecho, el Señor, ya tú y yo estábamos en el corazón de Dios. En el corazón de Dios siempre ha existido tu nombre. Siempre en el corazón de Dios han existido todos y cada uno de aquellos que le hemos recibido y que reconocemos que Él es el único Señor, que Él es el único Redentor, que Él es el Cristo que nosotros encontramos en las Escrituras. Esto es maravilloso, porque en el corazón de Dios siempre ha estado tu nombre siempre ha estado allí, y Él te bendijo antes de que hiciese este vasto universo que ahora tú y yo podemos contemplar, y que en muchos casos no podemos ni imaginarnos la magnitud de lo que es el universo. Mas sin embargo, con lo poco que vemos y con lo poco que entendemos, cuando miramos los cielos, cuando miramos la naturaleza, cuando miramos todo lo que Dios ha creado, nos quedamos asombrados. Entonces quiero decirte, ese asombro y todo eso que tu mente no puede captar, eso eres tú. Eres el hijo de ese creador, eres el hijo de esa persona que se llama Cristo Jesús, y por eso es que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Jamás nunca nosotros podemos compararnos con Él. Jamás nunca nosotros podemos decir de que somos pequeños ungidos, de que somos pequeños Cristos, lo cual este era el centro y la razón por la cual esta carta fue escrita. Mira lo que el apóstol Pablo, recordándonos una vez más de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, y la razón por la cual tenemos que defender su palabra, defender estas verdades absolutas y no comprometer la verdad de Dios ante nada o nadie. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice en el capítulo 1 del libro de Efesios, la carta a los Efesios. El apóstol dice estas palabras: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en Él. En otras palabras, el Dios Padre nos escogió en Él, en su Hijo, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Cuán maravillosa es la palabra. Y estas son las cosas que a mí me hacen reflexionar, me hacen pensar muchas veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que hoy en estos días permitamos que estas verdades absolutas sean pisoteadas? ¿Cómo es posible que permitamos de que todas estas verdades en las cuales la persona de Cristo se ha presentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Todas estas escrituras han apuntado hacia una sola meta, y esa es Cristo. ¿Cómo es posible que ahora permitamos de que se presente a un Cristo antibíblico, que se presente otro evangelio, que se presente otro Cristo? Cierto es, ahora ya no hay apóstoles, ahora ya no hay profetas, pero por eso es que el Señor ha derramado de su Espíritu en todos y cada uno de nosotros, para que podamos ser esa luz, para que podamos ser esa voz en el desierto, para que podamos ser esa luz en las tinieblas, para que podamos ser los que estudiamos y defendemos estas verdades absolutas. En los tiempos antiguos, el Espíritu Santo de Dios tenía que venir de una manera temporal, espontánea, sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, para que ellos pudiesen tener la unción del Espíritu de Dios y poder llevar el mensaje. Ahora la palabra dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su reino admirable, a su luz admirable, y que Él vino a esta tierra, vino a este mundo para traernos luz y para traernos libertad, para traernos esperanza, para traernos gozo, para traer todo lo que el mundo no nos ha permitido tener a consecuencia de nuestra rebelión y a consecuencia de nuestro pecado. No podemos caminar por esta tierra y echarle la culpa al diablo de que Él es el culpable de que no somos bendecidos, de que Él es el culpable de que no tenemos dinero, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro. Y por esa razón es que estos falsos maestros siempre llegan con este lírico de que ellos pueden decretar, de que ellos pueden declarar, de que ellos pueden abrir los cielos, pueden romper los cielos, pueden abrir los portales de bendición, cuando la palabra del Señor nos enseña de que nosotros ya fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, y que en el corazón de Dios Él siempre quiso venir a nosotros, y por eso es que Él tomó forma de hombre, vino a esta tierra, nació como un ser humano, jamás nunca dejando de ser lo que siempre Él ha sido, el unigénito Hijo de Dios. Y cuando vio la maldad en este mundo, cuando vio que el hombre se había corrompido, el corazón del hombre estaba corrompido, Él tomó la decisión de venir a esta tierra. 700 y pico de años, 750 años se cree, el profeta Isaías estaba hablando y profetizando, dando unas palabras proféticas acerca de Jesús, acerca de la nación de Israel, acerca de
de dos tribus en particular del pueblo de Israel. Mire lo que dice el capítulo 9 y versículo 2 en adelante del libro de Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Qué maravilloso y qué glorioso, porque cuando el Señor ha visto la necesidad en el pueblo de Dios, siempre cuando el Señor ha visto que nosotros tal vez en cierta manera nos sentimos acorralados, nos sentimos sin fuerza, por eso es que el Señor dice que nosotros somos una vasija de barro, algo insignificante, algo que no tiene validez, que no tiene valor, que no tiene absolutamente nada, mas sin embargo, en esa pequeña, inservible vasija de barro, al Señor le plació derramar de su espíritu y darnos esa autoridad para que en su nombre nosotros podamos hacer todas estas cosas que hacemos. ¿Por qué? Para que la gloria no sea del hombre, sino de Él. Por esa razón es que este Cristo, estas profecías que el Señor permitió que se escribiesen, que salieran de los labios de Isaías, estaba profetizando, estaba viendo ese pueblo de Zebulón, esa área de Galilea, a donde Jesús nace, en esta ciudad tan pequeña y tan pobre, la ciudad de Belén. Ahí nace el Rey del universo, en esa pequeña ciudad nace el Dios eterno, en esa pequeña ciudad nace el gran yo soy, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Para qué? Porque Él traía luz y paz a este mundo. Oh, cuán gloriosa es la misericordia, el amor que Dios ha tenido para todos y cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que el mundo sigue haciéndose, la pregunta de que muchos siguen haciéndose: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que nosotros predicamos? ¿Por qué tenemos esta pasión de quién es Él? Muchos, el mundo entero, siempre ha tenido diversas posturas con respecto a la humanidad de Jesús, al Jesús histórico. Muchos niegan la existencia de Jesús. Muchos dicen de que esto es una mentira, es un mito, un invento para crear la religión. Muchos dicen de que Él existió, pero que era nada más un simple hombre, culto, educado, un buen filósofo, un buen maestro. Otros dicen de que Jesús era un ángel que el Señor envió a esta tierra para traer principios morales, para traer orden con respecto a la moral y a la religión. Entonces tenemos a Jesús que no existió, esto es de acuerdo al hombre, al Jesús que no existió, al Jesús que nada más fue una buena persona, un hombre culto, un buen maestro, un buen profesor, un hombre que habló de ética, de moralidad, de amor, de compasión, a un Jesús que fue o que era un espíritu, un ángel, que tomó forma de humana, tomó la materia y llegó a esta tierra para traernos iluminación. Pero también entonces, ahora Jesús se encuentra con este problema. Escúcheme bien, en los días de Jesús de Nazaret, Él se encuentra con este problema. Sin importar lo que Él hablaba y enseñaba, sin importar los milagros y prodigios que Él había hecho en todas las aldeas, en la provincia de Judea, de Samaria,
en todas estas ciudades que el Señor visitó, sin importar lo que Él hizo, sin importar resucitar a Lázaro, darle la vista a los ciegos, sacar demonios, hacer tantos milagros. La gente algunos lo seguían por diversas razones y por diversos motivos. A unos porque admiraban la autoridad y el conocimiento por lo cual él hablaba y cómo hablaba. Admiraban la postura que él tomó de ir en contra de la corriente tanto política como religiosa. Lo admiraban porque él enseñaba una doctrina diferente a la cual ellos estaban acostumbrados. Admiraban su coraje y su valor para confrontar a los escribas, a la institución religiosa que gobernaba la ciudad y el país en aquel tiempo. Lo admiraban por esas cosas. Mas sin embargo, allá en sus adentros, cuando la duda llegaba a sus mentes y a sus corazones, ellos, al igual que Juan el Bautista, al igual que Elías, al igual que Pedro, al igual que muchos y todos los apóstoles que salieron corriendo cuando a él el imperio romano, la guardia sacerdotal llega y lo arresta, todos salieron corriendo, todos tuvieron dudas, todos lo abandonaron. A pesar de lo que ellos habían visto, a pesar de lo que él había hecho. Entonces el Señor tiene un momento con sus discípulos y les hace esta pregunta, una pregunta básica, una pregunta que va directamente al grano. Una pregunta que no puede tener lugar para especulación o para que a lo mejor sí, a lo mejor no, maybe not, nada de eso. Una pregunta que tenía que tener, una pregunta directa que tenía que tener una respuesta directa. En el libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 16 en adelante, versículo 13 en adelante, miren la conversación. Esto es lo que está ocurriendo en este momento, en ese núcleo tan pequeño, tan reducido, que eran sus 12 apóstoles y las otras personas que seguían al Señor en su ministerio. Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esto es lo que el Señor está preguntando. El Señor, como dijo aquel, está poniendo el dedo en el sentimiento y en el pensamiento del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué cree el pueblo? ¿Cómo me mira el pueblo? ¿Qué dicen allá afuera? ¿Qué dicen estos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la pregunta que el Señor le hace a sus discípulos. Ellos le dijeron, escuchen bien, ellos le dijeron, al igual que lo que ha sido y sigue siendo la historia. Unos, Juan el Bautista, a Juan ya lo habían matado, dicho sea de paso. Otros, Elías ya estaba en el cielo. Otros, Jeremías, a Jeremías lo habían matado. O alguno de los profetas, cualquiera de los profetas. Esto era lo que la gente pensaba de Jesús. Ellos pensaban que Jesús era un hombre que tenía valor de enfrentarse, de ir contra la corriente, que hacía milagros y no sabía ni cómo. A lo mejor el Señor le permitía hacer esos milagros. Pero a él lo miraban como una persona normal. A él no lo miraban como el Mesías prometido. A él no lo miraban como su Rey y Señor. Porque ellos, en su mente carnal, natural,
materialista, ellos esperaban a otro tipo de Mesías. En otras palabras, esto es lo que hace la conexión con nuestro mundo actual. El Cristo o el Mesías que el pueblo israelita esperaba en ese tiempo era algo que ellos mismos habían creado y se habían imaginado. Tan fue así que en un momento Juan y su hermano tienen esta brillante idea de ir con la mamá, su mamá, la cual era la tía de Jesús, porque ellos eran primos hermanos, para decirle que fuese a hablar con el Señor y que les echara una manito, como decimos, ¿no? en el idioma natural. A que le echara una mano que le ayudara, porque ellos querían que uno de ellos se sentara a la izquierda y el otro a la derecha. En otras palabras, ellos querían tener la mejor posición en el reino del Mesías que ellos habían creado en su mente. Tenían al Mesías, al Hijo de Dios, al eterno unigénito Hijo de Dios, enfrente de ellos, allí con ellos, mas sin embargo ellos estaban esperando otro Mesías que se habían imaginado. El Mesías imaginario, el Mesías que sale de esos sueños cuando comen muchos tamales, mucha pizza, muchos frijoles, ese tipo de sueños distorsionados. Entonces, ese era el Mesías que ellos esperaban. De igual manera, el Cristo que ahora está presentándote en las iglesias, en todos estos eventos diabólicos que vemos que pasa cada semana, hay algo increíble en un lugar, en un país, que avivamientos, que esto y lo otro. Entonces, este Cristo que te están presentando es de la misma manera, es un Cristo imaginario, un Cristo que ellos se han creado. ¿Para qué? Para poder atraer a las masas, para poder presentar este Cristo a esta generación de ignorantes, bíblicamente hablando, a esta generación de ambiciosos, porque todo esto tiene que ver con la ambición del corazón de estas personas. Ellas son engañadas, ellas están siendo engañadas porque no pusieron oído a la verdad, y porque no pusieron oído al verdadero evangelio, a la verdad del evangelio, al Cristo de las Escrituras. El Señor mismo dice que les manda un espíritu engañoso para que les engañe. Porque por sus mismas concupiscencias ellos están pagando el precio de su malvado y perverso corazón. Este es el juicio de Dios sobre esta gente. Estoy cansado de ver predicadores en la televisión pidiendo dinero como que fueran unos mendigos en la calle. Es algo impresionante. Ayer estaba viendo a este hombre acá, a uno de tantos falsos lobos rapaces que han llegado a la República Dominicana, pidiendo dinero, que pactaran que ellos eran los nuevos Gedeones y que tenían que pactarle al Señor para decirle: Señor, aquí estoy presente, aquí tengo $1,000 porque te quiero en mi casa. En otras palabras, ellos estaban vendiendo la presencia del Señor por $1,000. Y luego salen con que rompieron los cielos se rompieron. Y yo puse un comentario y digo: hey, aquí hay un problema, porque los cielos en República Dominicana están rompidos. ¿Quién lo va a arreglar? Porque este falso profeta, este hijo del diablo, dijo que él había rompido los cielos sobre la nación de República Dominicana. Así que o estos están teniendo un serio problema con la atmósfera, o están teniendo una gran gloriosa bendición, porque todas las bendiciones del cielo se están cayendo en ese lugar porque los cielos se rompieron.
¿Me entienden? Vean que esto suena ilógico. Esto suena ilógico, pero esto es lo que está viviendo la iglesia de hoy en día. Entonces Cristo le hace la pregunta a sus discípulos: ¿quiénes creen que yo soy? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Eres esto? ¿Una persona educada? Y el Señor le dice: ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Amado pueblo del Señor, con esto termino. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Quién crees que es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un carpintero? ¿Un profeta? ¿Un ángel creado sin deidad alguna? ¿Un buen maestro? ¿Un buen filósofo? ¿Un hombre muy compasivo? ¿Un hombre amoroso? ¿Cariñoso? ¿Qué es Él? ¿Quién es Él para ti? Tú y yo tenemos que tener esta posición. Al igual que lo hizo el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro le contesta y le dice: tú eres, yo os creo, yo sé que tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando la iglesia, cuando el verdadero remanente del Señor nos unamos y lleguemos a tener esta unión, esta solidaridad con respecto a la persona de Jesús, y defender esa posición, defender al Cristo, Hijo de Dios, al Cristo a donde se declara como el unigénito, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿O vamos a seguir permitiendo que estos estafadores y ladrones con Biblia en mano sigan mintiendo, robándole vilmente a esta pobre gente? ¿Cuál es tu posición? ¿Quién es el Señor para ti? Amados hermanos, mil gracias por su amable y fiel sintonía. Estaremos saliendo fuera del aire. Que el Señor me los bendiga. Maranata.